aquí. Y bueno, este programita ha sido actualizando. Estamos en la versión 2020. Por eso que si ustedes han instalado una versión anterior, puede que ciertas cosas sean diferentes. Algunos errores, por decirlo así, se han corregido y otros también han mejorado. Pero prácticamente es lo mismo. Ustedes al ejecutar el programa se les va a abrir un archivo nuevo. Si no lo tienen y tienen en blanco, simplemente se van en archivo nuevo. En la parte superior siempre van a tener un encabezado donde dice algoritmo. Esto no lo cambia. Y donde dice sin título y fin de algoritmo. Aquí ustedes le pueden dar el nombre al algoritmo. Les recomiendo tener todo, las palabras por separado. Por ejemplo, voy a hacer ejercicio. Si yo pongo espacio, aquí me va a mandar un error, porque es una de las situaciones que me lo lee ya como código y prácticamente lo que tengo que hacer es unir estas palabras o si quieren separar con un guión bajo, como hacemos cuando guardamos los archivos y hacemos una separación por guión bajo, así mismo. Ejercicio práctico, semana 14. Entonces yo lo voy a separar con este guión bajo. Y ahí sí ya no me va a marcar error. Si ven que les marca como unas rayitas de color rojo en la parte inferior, significa que está haciendo una autocorrección del código de alguna línea. Bien, entonces vamos a hacer un ejercicio práctico. Aquí hay algunas situaciones que quiero que tengan en cuenta y que en lenguaje de programación se utiliza, que es la definición de una variable como tal o declaración de una variable como tal. Recuerden que cuando vimos lo que eran algoritmos y diagramas de flujo, yo les había manifestado que, si se dan cuenta en este panel derecho, donde dice escribir, leer, asignar, etc. Aquí tienen la lectura de datos y pueden escribir y mostrar un mensaje. Antes de la lectura de datos, ustedes, lo recomendable, de hecho vamos a hacer la prueba ahora, es definir una variable como, si es una operación aritmética, como un número real, entero, o en su defecto, si es como una palabra, como un carácter. ¿Por qué? Porque esta A puede ser una variable numérica, alfanumérica, alfabética, un número entero, un número real, perdón. Eso lo vieron en matemática ustedes, entonces por eso les digo, hay que tener mucho en cuenta esto. Si yo pongo definir A como, escribo la palabra como, aquí me van a aparecer las opciones. Como carácter significa que va a ser una cadena de caracteres. ¿Qué es una cadena de caracteres? Es para mostrar un mensaje. Hola. Quiere decir que esta variable A va a validármela como una cadena de texto. Y aquí puedo poner hola 1, puedo poner hola 2, y esto va a ser como un texto. No me va a tomar como un número como tal. Si yo lo tomo como un número, vamos a ver, como un entero. Si yo lo tomo como un entero, significa que esta puede ser un número positivo, un número negativo. Bueno, aquí entran los enteros negativos y positivos, pero ya lo vimos eso en la clasificación de los números, ¿no? Entonces, voy a tener eso, pero no voy a tener, por ejemplo, un número decimal. No me lo va a validar como eso, va a marcarme un error el programa. Entonces, si yo pongo A como número o como variable, en este caso como real, ahí pueda tener números enteros. Ustedes ya saben que en los reales entran los racionales y irracionales, números enteros, positivos, negativos, etc. Entonces ahí voy a poder tener también números decimales, como 0,5, etc., ¿no? Y perdón, que no se estaba viendo la segunda parte aquí. Les decía que son esas opciones que les muestra PCI. Obviamente en otros programas ya en lenguaje de programación van a tener definiciones de variables de algunas maneras, no solamente como carácter entero lógico real, pero estos son los básicos, ¿no? Como lógico, una variable como lógico, pues van a tener un operador lógico en este caso, pero
como vamos a hacer acá un ejercicio básico, una sumatoria de variables, yo voy a definir vamos a hacerlo primero como entero, luego como real, para que ustedes vean que puedo obtener algunos resultados. Entonces, este ejercicio práctico yo voy a comentarlo. Para hacer comentarios, escriben // y vamos a ubicar. Realizar, por ejemplo, una sumatoria de dos variables. Realizar una sumatoria de dos variables y mostrar su resultado. Si yo leo ese ejercicio así, significa que puede sumarme cualquier número. Pero para la práctica vamos a hacer primero con números enteros, para que ustedes se den cuenta. De dos números más bien. Dos números. Ustedes ven esto, dos números, pues pueden ser decimales, no decimales. Acá ya me permite hacer un poco más. El DFD era un poco más limitado en algunos aspectos, por eso es importante tener esto. Bueno, vamos a definir la otra variable, que va a ser B. Ya saben que ustedes pueden darle el nombre que sea, aquí también, pero si quiere cambiémosles el nombre. Más fácil para que ustedes lo vean. Número 1 y la otra variable mía va a ser número 2. ¿Sí? Ambas van a ser como entero. Y también voy a definir el que me va a mostrar el resultado. Definir suma como entero. Aquí en este caso el orden no importa mucho porque, bueno, solamente son tres variables que voy a utilizar. Recomendable cerrar con punto y coma, a pesar de que les digo, estos bugs ya los solucionó PSI en su nueva versión. En algunos casos no muestra error, pero igual, por recomendación, en la sintaxis cierren con el punto y coma. Y aquí simplemente me queda hacer la sumatoria, ¿no? Perdón. Antes de eso, vamos a mostrar un mensajito. Vamos a hacerlo como en el DFD. Vamos a utilizar este comando que dice escribir. Y aquí en escribir vamos a pedir al usuario que ingrese el primer número. Si se dan cuenta, va a cambiar el primer número. Esto es un mensaje por pantalla. Escribir el primer número, ¿no? Cerramos esto de aquí. Y vamos a ubicar aquí, leer la variable número 1. ¿Ok? Luego vamos a pedirle al usuario que ingrese otro mensaje por pantalla, el segundo número. Cerramos comillas, punto y coma es igual, y aquí sí podemos ya realizar el proceso. El proceso aquí es sencillo, simplemente con los operadores matemáticos que ustedes ya conocen y han utilizado en el mismo DFD, los podemos aplicar aquí. Entonces, ¿cómo hacemos el proceso? Que suma va a ser igual. Se dan cuenta, aquí me hace una predicción de la variable, ¿no? Entonces ustedes pueden seleccionar, si es que se han olvidado de cómo era la variable en un ejercicio más extenso. Número 1 más número 2. Bien. Entonces, esa sumatoria, para yo mostrar un resultado, ¿cómo vamos a hacer? Para yo mostrar el resultado, vamos a hacer un mensaje de pantalla. Lo mismo que hacíamos en el DFD. Si ven que es similar, solamente que lo estoy pasando a un pseudocódigo, ¿no? Entonces, ¿el resultado cuál va a ser? Vamos a mostrar un mensaje por pantalla. Escribir. En este caso vamos a mostrar escribir. No sé, el resultado de la suma es 2 puntos, cierro comillas. Y aquí vamos a mostrar la variable que teníamos. ¿Cuál era la variable? En este caso la variable era suma. En la misma línea, ¿para qué? Porque si yo pongo leer abajo, lo que va a hacer es como una lectura de esto. Entonces, aquí sí, acá es la diferencia. Así es la diferencia en esta primera parte, porque aquí ustedes están haciendo una lectura del número 1, que es la variable número 1.
Acá lo que vamos a hacer es mostrar un mensaje de lo que se almacena en la variable suma, ¿no? Mucha atención ahí. Y bueno, aquí ya estaría listo aquí. Para ejecutar, ustedes arriba tienen, mire, bueno, primero tienen estos binoculares, es para hacer una búsqueda de un código. Por ejemplo, si fuera un ejercicio extenso y no saben en qué parte de la línea de código que está que le interesa. El ejecutar paso a paso que tenían en el DFD. O también tienen el ejecutar directamente. Vamos a ejecutar directamente esto. Aquí está el primer mensaje por pantalla. Ingrese el primer número. 4. Perdón, aquí nos faltó algo. Eso que no están atentos. La lectura de la segunda variable. Me salté este paso. Porque si no, no nos va a leer la segunda variable. Aquí solo nos va a mostrar un resultado de del primer número, porque solo se ingresó el primero. Ahora sí. Entonces, primer número 4 y el segundo 4. Tiene que darme obviamente 8. La suma de resultado es 8. Es un mensaje sencillo. Pero, ¿qué pasa si yo ingreso, por ejemplo, 0,5? Aquí me va a decir que en la línea 7, aquí en número, en la lectura de la variable número 1, no coinciden con los tipos número 1. El valor ingresado debe ser entero. Incluso me dice que cómo debe ser ingresado el número. Este 0,5 es un decimal, no es un entero. Para yo solucionar ese problema y cumplir lo que me pide el ejercicio, porque aquí me dices 2 números, entonces significa que aquí entran cualquier número, puedo cambiar esto como número real. Lo declaro como número real. Y el segundo también. Vamos a hacer ahora la suma de 0,5 más 0,5, que obviamente es 1. Y aquí me los va a sumar igual. Aquí puedo sumar decimales, números negativos, números positivos, etcétera, ¿no? Entonces, si sumo, por ejemplo, menos 6, bueno, con el entero declarado también entran los enteros negativos, también les va a sumar. Pero igual aquí para que vean. Estas son las funciones del PCI. Si yo quisiera agregar algo más aquí, por ejemplo, una condición, el mientras, por ejemplo, ustedes hacen un clic, si es que no se acuerdan cuál es la sintaxis, y le aparece el formato. Aquí solo deben rellenar lo que dice expresión lógica y secuencia de acciones. En secuencia de acciones, generalmente, aquí va la expresión de cómo es, por ejemplo, suma mayor a 100, por ejemplo, hacer secuencia de acciones, ¿cuál va a ser? Perdón, estoy con el mientras. Hacer la secuencia de acciones o el proceso. El sí entonces viene siendo la condicional sí. Aquí está el sí, no, por el sí y por el no, ¿qué hacer? Cuando ustedes tengan, de los ejercicios que vamos a hacer, cuando ustedes tengan una condicional y no muestren nada por el no, es decir, regrese el bucle o termine el bucle de realizarse, lo que hacen es, no dejarlo en blanco, sino borrarlo y continuar en este caso con la parte de acá, porque si no les va a mandar un error. ¿Estamos? Lo van a trasladar a el PSI. El PSI con la sintaxis correspondiente. Entonces aquí, bueno, déjenme borrar esto. Y ejercicio práctico semana 11. N1, ¿ya? Bueno, aquí me falta error. Fin de algoritmo, ya. Vámonos a la semana 11. Entonces, vámonos a la semana 11. Vamos a realizar este de aquí. Y yo los voy a mandar a una mini sala para que trabajen con sus compañeros, ¿no? Aquí van a utilizar, obviamente, ya saben, el ciclo for. El ciclo for, si no saben la sintaxis, está acá. Si ustedes dan el ciclo para, dan clic para. En variable numérica aquí ubican, por ejemplo, si es el itinerante y esto me había olvidado de explicarles antes de que se vayan a las mini salas, el símbolo de menor que, el guión, y les va a formar una especie de flechita, ¿no? Esto significa que I va a ir desde tal valor hasta tal valor, contando, bueno, esto que dice con paso es lo que ustedes tenían acá en el DFD, vamos con la tarea del compañero,
Por ejemplo, es desde hasta 13 y va a ir de 2 en 2, de 1 en 1, etcétera, ¿no? Entonces, esos valores los reemplazan de esa manera. Secuencia de acciones, ¿qué va a hacer si se cumple todo ese proceso? Aquí pueden mostrar un mensaje, pueden hacer otra condicional, etcétera, ¿no? Pero eso ya lo van a hacer ustedes. Bien, entonces vamos a realizar un diagrama de flujo que permita generar los 7 primeros números impares. Súper sencillo, ya tienen todos sus diagramas de flujo, entonces vamos. Bien, reanudamos esto, pues teníamos en el PCIN los dos ejercicios propuestos. Ya les dije que ustedes pueden utilizar la manera gráfica si no se acuerdan de alguna sintaxis. En el programa nos permite hacer eso, o sea, nos da esa facilidad. Entonces, vamos a comenzar con este primer ejemplo, donde lo que nos pide es realizar un diagrama de flujo, el cual permita generar los 7 primeros números impares. Incluso lo habíamos hecho esto en DFD anteriormente. Voy a tomar la tarea del compañero Erlich, creo que se llama, Alvarado, y vamos a ver el primer ejercicio. El compañero aquí tiene el DFD, donde da el ciclo for en itinerancia I, comienza desde 1 hasta 13 y aumenta de 2, con más 2, ¿no? Entonces está con el más 2. Presenta los números impares, los 7 primeros números impares y cierra el ciclo. Eso es todo. Vamos a hacer lo mismo acá en el PCI. ¿Cómo podemos representar eso nosotros? Vamos a primero a definir. De hecho, vamos a hacer una prueba aquí. Bueno, es importante que definan las variables porque cuando manejamos programas sencillos a lo mejor no pasa nada. Pero cuando ya necesitamos que un valor sea numérico, sí, o sea alfabético, pues puede tener complicaciones. Así que vamos a definir igual esta I, que es donde se va a almacenar mis números impares, como un número entero, ¿no? Porque van a ser números enteros los 7 primeros números impares, no son números decimales y no son, por eso no vamos a declararlos como reales. Luego tenemos el ciclo for. Ya les digo, si no se acuerdan de la sintaxis, pueden utilizar este menú derecho. Perdón. Aquí está el ciclo for, que es para, hacen un clic y se les abre la secuencia. Entonces, vamos a comenzar. Esta ahí, aquí donde dice variable numérica, le hacen doble clic y se les va a habilitar esto. Escriben y va a ser, bueno, con esta flechita van a hacerlo con el menor que, guión medio. ¿Desde dónde va a comenzar? Desde el número 1, ¿no? Desde el número 1 hasta, en este caso, si tomamos el ejemplo del compañero, pues aquí ya lo ha declarado, que el ciclo va a ir hasta 13, ¿no? Significa que este ciclo va a ir hasta 13. Yo automáticamente ya sé cuáles son los 7 primeros números impares, por eso el primero va a ser el número 1, obviamente, ¿no? Para que yo pueda tener el segundo número impar que hago, le voy a sumar 2. Y por eso voy a decir que va a ir de 2 en 2. Entonces, va a ir 1, 3, 5, 7, y así sucesivamente la serie. Entonces, finalmente aquí, ¿cómo hago para mostrar mi resultado? Pues con el comando escribir. Voy a poner escribir. Y escribir bien las letras, si no, no les va a leer el comando. Abrimos comillas. Los números impares son 2 puntos, comillas. Como aquí me va a mostrar una lista de los números impares, a diferencia del DFD que íbamos haciendo clic, primer número, clic, segundo número. Entonces acá ya me va a mostrar una lista de números. Eso es lo que vamos a hacer. Aquí, bueno, antes de eso, bueno, si quieren ustedes, como les digo, ya la nueva actualización no me marca error con el punto y coma, pero igual lo voy a ubicar al final de cada línea de código. Y aquí lo que voy a tener, pues, es que es mostrar la variable i. Entonces,
y finalizo el ciclo, ¿no? Una vez que ustedes ya tengan esto, este mensaje que está aquí del segundo ejercicio, ya les digo, es un comentario. Un comentario en programación significa que no lo está validando como una línea de código. Pueden ustedes escribir lo que sea ahí y no se los va a validar como código porque es un comentario. Entonces no les va a afectar de cierta manera, en este caso, la línea de código. Bien, entonces, mostramos aquí. Bueno, aquí no voy a dar la coma, no sé por qué me marcaba error, pero bueno. Aquí simplemente espacio y la variable, en este caso i. Aquí me va a mostrar los 7 números impares a manera de lista, ¿no? 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, ¿no? Entonces, como va del 1 al 13, y va aumentando de 2 en 2, ¿no? Al 1 le sumo al 2, y luego sigue al 3 al 2, al 5, y así sucesivamente. Ese sería el primer ejemplo, ¿no? Entonces, por favor, para que vaya revisando esa parte. El segundo es donde algunos se equivocaron y bueno, yo acá lo tengo ya, se los había corregido algunos, donde me dice que necesito realizar un diagrama de flujo, el cual permita generar los 7 primeros múltiplos de 7, que sean impares. Hasta aquí todo bien con el ciclo, son los 7 primeros múltiplos de 7, pero que sean impares, debo validar cuál de esos 7 primeros múltiplos de 7 son impares. Porque el segundo múltiplo de 7, ¿cuál sería? 7 por 1, 7, 7 por 2, 14. 14 es un número par. Ese no lo tomo en cuenta. ¿Cómo lo descarto? Pues ustedes pueden utilizar aquí el sí entonces, que es la condicional que vamos a optar por nosotros. Yo corregí el diagrama de flujo para que ustedes, en los que se equivocaron en la tarea de la semana 11, entonces ustedes aquí tienen el ciclo for. Pero antes de mostrar todos esos múltiplos de 7, donde algunos habían hecho hasta aquí la parte todo muy bien, la itinerancia va a ir de 7 al 91, al 7 al 91 entre lo que son 7, ¿no? No, de 7 en 7. Porque son múltiplos de 7, obviamente. Entonces ese proceso se va a ir haciendo con el ciclo for. El proceso para validar, como yo les había dicho una vez, que es un número impar, podemos hacerlo con el residuo. Si yo divido lo que vale la itinerancia del ciclo for i, en este caso, lo divido entre 2. Tiene que darme un valor de un residuo. Y si ese residuo es diferente a 0, obviamente me va a enfocar que es un número impar y por ende yo voy a mostrar los números. Si no se cumple eso, pues no me los va a mostrar. Por eso es que por el no hay nada acá. Entonces, eso para que ustedes tengan en cuenta. Recuerden que el mock nos sirve para eso. Para poder mostrar los números, en este caso un residuo, para poder obtener un residuo. ¿Y para qué me puede ser un residuo? Como en este caso, para los números impares o viceversa para un número par. Si yo quisiera comprobar que un número es impar en este caso, ¿no? Entonces, vamos a realizar este ejercicio y comenzamos, ¿no? Vamos a validar. Aquí primero voy a validar y, bueno, definir y como entero, otra vez son números enteros estamos trabajando. Definir impar. Mucha atención. Sí, bueno, yo les recomiendo que pongan todo en minúsculas o todo en mayúsculas si es que van a hacer las variables como palabras. Entonces, yo lo voy a poner todo en minúscula, impar como entero, porque aquí voy a hacer un proceso donde voy a validar algo, ¿no? Entonces, n impar mejor, para que no me lo lea como, porque el PCI ya les lee también algunas opciones de la sintaxis como números impares, entonces por eso me marcaba como azul. Luego de eso vamos a realizar siguiendo la secuencia de 1000. Miren que es lo mismo, voy siguiendo los mismos pasos, solo que lo traslado a una sintaxis. Vamos a hacer el ciclo for para, perdón que este mouse está. Aquí la variable numérica otra vez. ¿Cómo va a comenzar? Y va a comenzar desde 7 hasta 91.
Y como son múltiplos de 7 en 7, ¿no? Entonces eso ya lo sabemos. La secuencia de acciones, aquí ya no vamos a presentar los resultados, porque aquí me dice que hay un proceso, según mi validación en DFD. Entonces aquí, ese proceso vamos a hacer lo siguiente. Vamos a decir que impar. ¿Por qué aquí no hago lectura de impar? Porque no voy a ingresar ningún número en impar. Impar simplemente me va a servir para almacenar, perdón, n impar le puse, ¿no? Número impar. Me va a servir para comprobar si es el residuo del número es impar o no. Entonces, en impar, hacer igual a i mob 2, ¿no? Entonces, bueno, no nos olvidemos cerrar punto y coma. Si a ustedes les marca error, cierren con punto y coma cada línea de código, ¿no? Entonces, luego de eso, ¿qué me dice? Luego de hacer ese proceso, voy a ir a una condición. Si entonces, ¿cuál va a ser la condición? Si el número impar, aquí estaba lo que yo les decía al inicio de la clase, si n impar, perdón, si n impar es diferente es diferente. Miren, si ustedes ya ubican el signo de admiración bajo y el igual, o sea, diferente, se los va a marcar con ese símbolo. Directamente se los convierte el PCI. No hay problema, ¿no? Si no lo escriben tal como aparece ahí. Entonces simplemente escriben signo de admiración igual seguido, y ya sabemos que ese no es igual a 0, ¿no? Si el residuo es diferente a 0, sí me va a mostrar, o sea, quiere decir que sí es un número impar, porque lo que dividió entre 2, lo que almacenó la intendencia del ciclo for, es diferente a 0, es decir, es un número impar. Si fuera 0, el residuo obviamente es un número par. ¿Qué vamos a hacer por el sí? Vamos a mostrar ahora sí el mensaje de los números impares, ¿no? Aquí vamos a hacer, escribir, abrimos comillas, los números impares, los números múltiplos de 7, o los primeros números múltiplos, perdón, los primeros 7 números múltiplos de 7 impares son, dos puntos, cierro comillas, y en este caso, ¿cuál se va a mostrar? Pues en la itinerancia I, cierro también punto y coma, aquí también punto y coma, por si el programa me marca error. Ya esta actualización no muestra error, pero en las versiones anteriores, si usted no ubica punto y coma, les va a mostrar error. En el no voy a mostrar nada, y esto yo les decía hace poco que van a borrar esta parte para que no les muestre error, y dejan en blanco. Si no, luego fin sin, que obviamente es el fin de este ciclo de la condicional sí, sí entonces, y el fin para. Fin de algoritmo, y ahí acaba todo, ¿no? Entonces aquí lo que debería es mostrarme todos los 7 primeros múltiplos de 7 que son impares, ¿no? Excluyendo los que son impares, porque miren que va desde 7 a 91. Vamos a probar. Vamos a probar, entonces aquí tenemos 7, 21, 35, 49, 63, 77 y 91. Eso era lo que debía hacer tanto en el DFD y ahora lo pasamos al PCI. Esto por favor, corríjanlo si no lo tienen así, chicos, porque algunos se habían equivocado. Bien.